Un placer estar aquí con ustedes. Yo estoy aquí con mi hija de 15 años, Kyla, es su primera vez en Sudamérica y ella empezó estudiando español este año en la secundaria, pero es mi primera vez en Colombia. No he conocido tu país antes y ustedes tienen un país bien lindo y el campo, la cultura. El español es el español más claro que he escuchado en mi vida. Ustedes hablan bien español, gracias, me ayuda a entender. Pero la cosa más linda que he visto aquí es la iglesia. Por los días que hemos tenido juntos con los pastores de varios lugares de la región de Colombia, he visto de nuevo que el Evangelio y una iglesia bíblica sana es igual, sea en Washington, D.C. o en Colombia. Aunque que hay diversidad, hay muchas cosas similares, lindas, bíblicas. Y esas cosas lindas vienen de una visión de elementos bíblicos de la Biblia. Así que en nuestro tiempo juntos, yo quiero ver a la palabra de Dios, particularmente a la carta de Efesios, escrito por Pablo, a ver qué es una visión bíblica de la iglesia. Pero quiero empezar con una pregunta para ustedes. ¿Qué es lo primero que se te ocurre cuando piensas en la iglesia? ¿Es su impresión o sentimiento positivo, negativo, indiferente o una combinación de todo lo anterior? ¿Qué tal si le preguntas a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tu familia? ¿Cómo respondieron ellos? ¿Es la iglesia hermosa en sus ojos o apenas es perceptible? Al crecer en Houston, Texas, crecido ahí en Texas, en una familia no cristiana, mi sentir y percepción hacia la iglesia no era buena. Las iglesias que yo vi a mi alrededor, como la mayoría de los matrimonios que vi, eran mejores imágenes del infierno que el cielo. Es decir, no eran impresionantes, distintos, atractivos. Para mí, el cristianismo, en el mejor de los casos, era hipocresía. En el sentido de que no era muy diferente del resto del mundo que veía a mi alrededor. Y en el peor de los casos, delirante y engañoso. Pero, por la gracia de Dios, a la edad de 22 años, hacía 23 años atrás, yo comencé a asistir a una iglesia saludable en Washington, D.C., donde estaba estudiando en la universidad. Y el Señor usó eso para mostrarme una imagen diferente, una experiencia distinta de la fe cristiana. Y yo fui convertido un año después. Y al hacerme miembro de la iglesia e incluso al reflexionar sobre mi propio testimonio, yo pude ver que la iglesia local era el mejor, digamos, programa evangelístico de Dios, o sea, a conducir a los no cristianos a Cristo. Y el mejor programa de discipulado, o sea, para edificar a los cristianos en Cristo. Y que el Señor me había hecho parte de una familia maravillosa. Yo recuerdo que mi primer viernes por la noche como cristiano, yo entré a la oficina en la casa de mi pastor, Pastor Mark Dever, y yo le pregunté como cristiano, mi primer viernes en la noche como cristiano, yo le pregunté a Mike, oye Mark, ¿qué hacen los cristianos los viernes por la noche? Porque yo sabía lo que yo estaba haciendo antes, lo que estaba yo haciendo antes. Yo sabía que no puedo seguir viviendo así, pero yo no tenía idea cómo vivir. Yo era un cristiano nuevecito. Pero la iglesia me acompañó y continuó discipulándome. Y ha seguido discipulándome por los últimos 23 años. Al ir creciendo en la iglesia, yo aprendí a versículos como la primera de Pedro 2:12, donde Pedro dice, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación.
Y al leer las palabras de Jesús en Mateo 5, en cuanto a ser luz en la oscuridad, una ciudad en lo alto de una colina, me percaté que la iglesia debía ser un reflejo de la gloria, del amor, de la pureza y la unidad de Dios. Y su principal medio para hacer discípulos. Pero en la misteriosa providencia de Dios, hacer discípulos y enseñarles todo lo que Jesús ha mandado, no es un proceso rápido, ¿no es cierto? Es como criar los hijos. Yo me encanta ser un esposo. Y soy el esposo de Tara. Es mi primera bendición, mi mayor bendición. Y tener 5 hijos. Yo tengo 3 señoritas en la casa, 2 varones entre las edades de 8 años hasta 20 años. Es la mayor bendición existencial que he experimentado como cristiano, ser parte de una familia. Pero a menudo veo a mis niños queridos y yo pienso, ¿van a alcanzar un nivel de madurez suficiente en los 18 años que los tengo en mi casa? O sea, criar hijos es muy similar a hacer discípulos. Es un proceso de crecimiento que exige tiempo, paciencia, enseñanza y una familia. Es un trabajo duro, glorioso, ineficiente, pero si lo hacemos bien, gracias a Dios, puede dar un gran fruto del Evangelio. Y Dios ha creado su iglesia para ser la familia, el ecosistema, digamos, original, por el cual ocurre este crecimiento. Hermanos, en este presente, la edad del mal, la vida, es guerra. Y Satanás está luchando por nuestras almas, las almas de nuestras familias y nuestros vecinos. Pero sabemos al final de la historia, Dios gana. Jesús regresa para traer el nuevo cielo y la tierra. Lo veremos cara a cara. Y hasta entonces, la iglesia es el arma más poderosa en el arsenal del ejército de Dios. Es algo único ver su poder en acción. La iglesia es el medio más efectivo de llevar a cabo la gran comisión y el gran mandamiento. La palabra proclamada que resuena en el cuerpo de creyentes, que sale por las puertas del edificio hacia todas las áreas de la vida. Y la palabra de vida que actúa como sal y luz en un mundo en tinieblas. Eso sí es poder de verdad. Y es por eso que una visión bíblica de la iglesia es tan importante. Por eso, como predicador invitado, el deseo de mi corazón es simplemente animarlos con esta visión bíblica de la iglesia local y destacar las bendiciones que derivan de acoger esta visión en nuestra vida como discípulos de Jesús. Y con este fin, vayamos juntos a la carta de Pablo a los Efesios. Veamos el cuadro, la visión que Dios tiene para su iglesia. Y veamos primero el fundamento del Evangelio en la nueva sociedad de Dios. Y vemos eso en el primer capítulo. Yo voy a empezar leyendo de versículo 3. Pablo dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos
redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La carta a los Efesios nos muestra un hermoso cuadro de reconciliación. Verticalmente, Cristo reconcilia toda la creación consigo y con Dios. Y horizontalmente, Cristo reconcilia a todos los creyentes entre sí, tanto judíos como gentiles, por medio de la iglesia. El poder que impulsa esta reconciliación es el Evangelio de Jesucristo. Es las buenas noticias. Eso es lo que vemos en los primeros versículos. Pablo nos hace ver cuál es el fundamento de nuestra esperanza, las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Y este fundamento es el Evangelio. Y fíjense aquí, fíjense cuál es el fruto que este Evangelio produce en los versículos 11 a 14. Pablo escribe: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amigos, el evangelio es nuestra única esperanza. Es la marca que define a la verdadera iglesia y a los verdaderos cristianos. Y por lo tanto, lo que también define cuál no es la verdadera iglesia y quienes no son verdaderos cristianos. El evangelio es la marca innegociable. ¿Y eso por qué? Porque Dios siempre crea y siempre salva por medio de su palabra. Desde Génesis 1, en donde leemos sobre cómo Dios creó todo lo que existe por medio de su palabra, hasta Juan 1, en donde leemos que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El patrón de la Biblia es simple. Dios crea y salva por medio de la palabra. Por eso es que el evangelio es esencial. No hay otra manera de ser salvos. No hay otra manera de tener una iglesia bíblica, una comunidad de pecadores redimidos que viven juntos para la gloria de Dios. El evangelio se trata de buenas noticias de salvación y es el fundamento de la nueva sociedad de Dios. Dios es el creador santo y justo, pero nosotros nos hemos rebelado contra Él. Pero Dios, en su amor, justicia y misericordia, envió a su Hijo Jesucristo a sufrir el castigo que nosotros merecemos. Jesús fue condenado en nuestro lugar. Aunque no tenía pecado, Jesús fue hecho pecado para que nosotros llegáramos a ser justos y fuésemos declarados inocentes ante Dios. Y este regalo de gracia inmerecida se ofrece a todos los que se arrepienten de sus pecados y creen que Jesucristo es Señor. Jesús nos encuentra entre las tinieblas y la luz y nos invita a ser parte de la familia de Dios, de la iglesia, si es que confiamos en Él y le seguimos.
Ese evangelio era lo que impulsaba a Pablo. Por esto él trabajaba y luchaba para presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Y este evangelio es esencial para tener un entendimiento bíblico de la iglesia local. Este es el fundamento de todo lo que Pablo dice y hace. Ok, ahora bien, ¿cuál es el propósito de todo esto? Bueno, veamos el final de Efesios 1 en el versículo 22. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El propósito es claro, ¿no es cierto? Versículo 22, edificar a la iglesia. Y 23, para que ésta sea su cuerpo, la plenitud de Dios. Por lo tanto, en la economía de Dios, el evangelio es el único fundamento sobre el cual Dios edifica su nueva sociedad, la iglesia. ¿Y cómo es que Dios edifica esta nueva sociedad? Bueno, la crea Él mismo. Esto es lo que vemos en el capítulo 2 de Efesios, la construcción de esa nueva sociedad. Y la primera construcción, creación, es en nosotros, en los cristianos. Tenemos una nueva identidad en el Evangelio de Cristo. Y esta nueva identidad no tiene nada que ver con nuestra dignidad. Amigos, veamos el capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Qué es lo que sucede entonces? Dios obra a través de Cristo y nos utiliza para hacer que la iglesia sea un reflejo de su gloria y su poder. De eso se trata todo el capítulo 2. Vemos en el versículo 18 y adelante. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En Él todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morar de Dios en el Espíritu. Amén. Hermanos, el Evangelio trae paz, una nueva identidad. Nos hace ciudadanos, miembros de la familia de Dios. Y por medio de Cristo, la piedra principal, Dios construye su nueva sociedad, un edificio, una estructura, un templo santo. Amigos, hermanos, comienzan a ver el cuadro de la iglesia que Pablo nos está pintando aquí. De modo que Dios establece el fundamento y construye su nueva sociedad, la iglesia, la morada de Dios. ¿Y con qué propósito? Bueno, veamos lo que dice el capítulo 3, que muestra el propósito de esta nueva sociedad, ahí en capítulo 3. En los versículos 1 al 9, Pablo presenta sus credenciales, su autoridad para decir lo que dice. Y luego declara cuál es el propósito de la nueva sociedad de Dios. Ahí está, que el mundo conozca la multiforme sabiduría de Dios por medio de la iglesia. Leamos empezando en el versículo 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo, de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas,
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ok, versículo 10. Esta frase, por medio de la iglesia, esta frase es asombrosa. Esto es lo último que uno esperaría escuchar. Quizás por algo, por medio de algo lindo, como la creación. Como martes fuimos al campo de Colombia y yo al pueblo de Guatapé. Fue increíble. Algo así, tan lindo. A lo mejor va a mostrar la multiforme sabiduría de Dios. Pero aquí dice, por medio de la iglesia. Por medio de gente como yo, gente caída y pecadora, dará a conocer su sabiduría. Este versículo 10, yo creo que es la cúspide de la carta, la pieza central en un sentido en que la iglesia da a conocer la sabiduría de Dios al mundo. Y vemos a propósito de todo esto claramente en versículo 21, para dar gloria a Dios el Padre y a Cristo por todas las generaciones. Ahí Pablo escribe en 21, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amigos, ¿ven la relevancia de eso? ¿Qué es la iglesia? Es una embajada del cielo. Es la morada de Dios. Por lo tanto, eso significa que nosotros, la iglesia del Rey Jesús, somos una embajada del reino de Dios. Somos embajadores que representan a Jesús, el Rey. Entonces, en último término, nuestra fe no se trata de nosotros, de disfrutar ahora individualmente la mejor vida. Se trata más bien de ser juntos un reflejo de la gloria de Dios. Amigos, esta visión de la iglesia no es una visión de 9 marcas o de Ryan Townsend. Es una visión de Dios. Es su plan para nuestro bien y para su gloria. ¿Y cuál es el resultado de todo eso? Discípulos que andan como es digno de Jesús y de su gloria. Eso es lo que vemos en Efesios 4 y 5, los resultados de esta nueva sociedad. Vemos junto al texto en Efesios 4, versículo 1. Ahí Pablo escribe, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Veo lo que Dios está haciendo? Por medio del poder del Evangelio, Dios está construyendo una nueva sociedad que refleja su gloria. El fundamento de esta sociedad no son nuestras obras, sino la obra de Cristo en la cruz. Pero el resultado es buenas obras en nosotros, las buenas obras del cuerpo, evangelismo y discipulado. Y fíjense que en Efesios 6, 10 y de ahí en adelante, Pablo termina donde comenzó. El poder que se necesita para llevar a cabo esto es Dios, su fortaleza, su armadura. En Él nos sostenemos y encontramos el poder para nuestra misión. Ok, entonces, ¿qué es la aplicación para nosotros, para la iglesia? ¿Qué significa eso, esta visión, para los cristianos? Aquí está. Los cristianos deberían comprometerse con una iglesia local sana por su propio bien y para la gloria de Dios. Esta es la idea principal. Si tú eres cristiano, el propósito de Dios al salvarte fue que le glorificaras al vivir tu vida en comunión con otros cristianos. No se trata de ti ni de mí. Se trata de ti y de mí como parte de una comunidad eclesial para la gloria de Dios. Yo creo que eso es
el énfasis de lo que Pablo dice en todo de Efesios. Y mi oración es que esto les dé ánimo a ver cómo Dios lleva a cabo este plan maravilloso para su propia gloria. Piensen en eso, amigos. Dios nos está utilizándonos. ¡Wow! Por eso mismo, déjenme presentar 4 razones bíblicas por las cuales debes ser parte de una iglesia local. Estos son los beneficios tangibles y la aplicación práctica de esta visión bíblica de la iglesia, de comprometerse con un grupo de creyentes en el área donde vives. Ok, la primera razón, hazte miembro de una iglesia para los no cristianos, para los no cristianos. Cuando los cristianos se hacen miembros de una iglesia y viven fielmente conforme a la palabra de Dios, colectivamente ayudan a que los no cristianos entiendan claramente qué es el cristianismo. Como personas que han recibido el mandamiento de amar y de seguir el ejemplo de Jesús, tenemos la habilidad de encender una luz en la oscuridad por medio de nuestros ministerios, tal como Jesús mismo hizo al abrazar el dolor y la tristeza del mundo. Esto animará y servirá a los creyentes, pero también será una luz maravillosa en la oscuridad de un mundo incrédulo. Así que, por lo tanto, hazte miembro de una iglesia para los no cristianos. La segunda razón, hazte miembro de una iglesia para los cristianos, Hay muchos aspectos prácticos en esta segunda razón. Aquí yo destacaré 3 bendiciones que vienen como resultado del compromiso entre los cristianos en la iglesia local. Y la primera bendición es hazte miembro de una iglesia para rendir cuentas, El plan de Dios jamás ha sido que sus hijos vivan como llaneros solitarios. En Hebreos 3, versículo 12, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que sea parte de Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Con el hecho de hacernos miembros de una iglesia, estamos diciendo, no puedo hacerlo solo. Necesito la ayuda de otros cristianos. No puedes rendir cuentas si la gente no te conoce. Tienes que estar involucrado en las vidas de los demás si es que quieres que te ayuden. Una implicación aquí es que la iglesia está formada por cristianos que están dispuestos a rendirse y pedirse cuentas mutuamente, a involucrarse en las vidas de otros y, si es necesario, a disciplinar a los miembros que continúen en su pecado sin arrepentirse. Y en este sentido, la iglesia actúa como una cooperativa espiritual que da certidumbre de salvación. La rendición de cuentas no es un remedio infalible. Siempre habrá pecado en las iglesias porque siempre estarán formadas por pecadores. Pero por lo mismo, jamás debemos pasar por alto los abusos de autoridad y de rendición de cuentas. Pero el pecado no crece en la luz. Juan, en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, escriba, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El objetivo para nosotros entonces prácticamente es crear una cultura en nuestras iglesias en donde aprendamos a animarnos piadosamente unos a otros, no la adulación,
y a criticarnos piadosa y constructivamente unos a otros, no cruel, destructiva. Bueno, la segunda bendición para los cristianos. Hazte miembro de una iglesia para dar y recibir amor, ánimo y discipulado. Los cristianos fuertes y débiles se necesitan el uno al otro. Yo tuve la oportunidad de viajar a Inglaterra cuando yo estaba en la secundaria, hace como 25 años atrás. Pero con mi hermano gemelo Jason fuimos a estudiar, a viajar por Inglaterra, ahí en el campo. Y una tarde, mientras manejábamos por el campo, yo recuerdo haber visto un rebaño de ovejas. Y era la primera vez en mi vida que yo veía uno en persona. Ahí estaban justo enfrente de nuestra camioneta estas ovejas. Y amontonadas y tropezando por el camino. Y como yo crecí en Texas, yo jamás había visto algo así hasta este momento. Yo creía que las ovejas, yo creía que eran blancas, pero yo estaba equivocado. Viéndolas de cerca, las ovejas estaban sucias, estaban desordenadas, estúpidas. Algunas se caían a la zanja junto al camino, otras iban en la dirección equivocada y algunas hasta mordían a los demás. Pero después de unos 10 minutos, con la ayuda de los pastores y con los perros ovejeros, pudieron llegar sanas y salvas al redil. ¿Cómo ven, amigos? Nosotros somos así. Somos ovejas tontas y sucias que se muerden mutuamente y que fácilmente nos desviamos del camino cuando creemos algo y no lo conseguimos. Nos caemos en la zanja. Vamos en una dirección equivocada. Pero por la gracia de Dios, al estar juntos en el rebaño, podemos llegar a nuestro destino, todos juntos. Lo que estoy tratando de decir es simple. Es mejor estar atascado en medio del rebaño, incluso si esto nos hace avanzar más lentamente en nuestro propio discipulado, o si nos causa inconvenientes en el presente. ¿Por qué? Amigo, si sabes algo acerca de tu propio corazón, debes saber que en realidad es más peligroso estar solo o al borde del rebaño. Nuestros corazones se descarrían con facilidad. Y es verdad, te lo prometo como pastor y miembro de una iglesia. Si te unes a un rebaño de creyentes, tendrás que ir más lento. Y tu vida tendrá más inconvenientes, te lo prometo. Pero, ¿has considerado que quizás Dios quiera que vayas más lento? Dios quiera que vayas más lento para que así puedas unir brazos con otros y ayudarles a tomar vuelo. Pablo mandó que los hombres y mujeres que llevaban más tiempo en la fe discipularan y animaran a los cristianos más jóvenes. Ahí vimos en Tito 2. Y a los cristianos más jóvenes se les llama a cuidar y amar a los cristianos mayores. En la iglesia no existe el cristiano individual. Dios nos ha hecho un cuerpo en Cristo y nos ha mandado que nos cuidemos unos a otros. Hebreos 10, versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuantos veis que aquel día se acerca. Una implicación aquí es que los cristianos fuertes y los cristianos débiles deben expresar su amor por Cristo concretamente al amar a otros con un amor comprometido e intencional. ¿Se acuerdan de los mandamientos que tanto Jesús como Pablo nos dieron unos a otros?
amarnos unos a otros como Cristo nos ha amado. Hablar la verdad en amor. Respetarnos y honrarnos mutuamente. Todo esto es posible cuando nos comprometemos con una iglesia local. Un ejemplo, una ilustración práctica. José es un soltero en tu iglesia y lucha con la pornografía. Juan y María tienen un matrimonio que está fallando. ¿Qué va a arreglar estas situaciones? ¿Los pastores? ¿Un ministerio para eclesiástico que ayuda con matrimonio? ¿O lucha la pornografía? Según la Biblia, una iglesia saludable, mostrado por nuestro compromiso el uno al otro en una cultura de discipulado, eso va a ser la manera normal, bíblica, para cambiar y transformar estas relaciones. Pero tu habilidad de ayudarlos casi no existe prácticamente si no tienes las estructuras de la membresía. Así que la membresía no es un premio para los cristianos maduros. Es una estructura bíblica para todos, para ayudar. Los Juanes del mundo y las Marías, los matrimonios que están fallando. Por lo tanto, debemos hacernos miembros de una iglesia por los cristianos, porque así rendimos cuentas, damos y recibimos amor, ánimo y somos discipulados. Y una bendición más, la tercera, hazte miembro de una iglesia para compartir responsabilidad. El Pablo nos enseña claramente en la 1 Corintios, ahí en capítulo 12, que nuestros dones espirituales vienen de Dios y que son para compartir la responsabilidad en la iglesia y para edificarnos unos a otros. Y para Pablo los dones espirituales son para suplir las necesidades de la iglesia y edificar a los demás. Eso es todo, no más. Así que una implicación aquí es que todos los miembros de una iglesia tienen responsabilidad y tienen su lugar de servicio en la iglesia. ¿Hay alguna manera mejor de concretizar nuestro amor y responsabilidad que comprometernos con una iglesia local en donde se cuide de nosotros y al mismo tiempo nosotros podamos cuidar de otros cristianos? Cuando nos convertimos al Señor, se nos invita a más grande banquete, a la más maravillosa mesa. Se nos invita al banquete en la mesa del Cordero, de Jesús el Rey. Probamos y vemos que el Señor es bueno. Pero al ir creciendo en la gracia, hay un punto en nuestro camino en cual Jesús nos recuerda cariñosamente que nuestra vida como discípulos no se trata simplemente de alimentarnos a nosotros mismos. Más bien, se trata de servir a otros, de ir y hacer discípulos, de traer otros a la mesa o, por así decirlo, de ayudar a los invitados más recientes a pasar de la sección de los postres a la sección de la carne y de las papas. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, para traer a muchos a su banquete. Por lo tanto, la segunda razón para hacerse miembro de una iglesia local es para los cristianos, porque así rendimos cuentas, llevamos a cabo el discipulado y compartimos la responsabilidad. La tercera razón, más corta, hazte miembro de una iglesia para los líderes de la iglesia. En Estados Unidos, donde vivo yo, algunas iglesias dicen tener miles de miembros. No obstante, solo un pequeño porcentaje de esos miembros asiste a la iglesia los domingos. ¿Qué pasa con el resto?
Esta es una realidad que debe inducir a los líderes de las iglesias a pensar seriamente en lo que están haciendo, especialmente debido a que la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, dice que los líderes son responsables por pastorear al rebaño y conocer a cada uno de las ovejas. Aquí les doy un ejemplo. En Hebreos se manda que los líderes rindan cuentas por los que están a su cuidado. Hebreos 13, 17. Obedezcan a sus dirigentes y sométense a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos al fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. La Escritura enseña que en el día del juicio final nosotros, los pastores, tendremos que rendir cuentas por las personas en nuestro rebaño que fueron confiadas a nuestro cuidado. Si los miembros no vienen a la iglesia, ¿cómo es posible que un líder sepa a quién tiene que guiar y de quién tiene que preocuparse? Así que, por lo tanto, amigos, háganse miembros de una iglesia para sus líderes. Y para concluir, finalmente, hazte miembro de una iglesia para Dios. En Hechos 9 vemos esta conexión entre Dios y la iglesia. Y Hechos 9 es la historia de la conversión de Pablo. Y en este momento aún se llamaba Saulo. Y Saulo iba camino a Damasco a perseguir y matar cristianos allá. En eso Jesús se le aparece y Saulo cae al suelo. ¿Y se acuerdan de lo que Jesús le dice en este momento? Jesús no le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a estos cristianos? No lo dijo eso. Tampoco le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? No. Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La manera en que Jesús se identifica con la congregación de cristianos en Damasco es tan clara y tan estrecha que Jesús se refiere a ella como si se refiriese a sí mismo. Por eso creo que Pablo se refiere a la iglesia como el cuerpo de Cristo. De eso se trata la primera conversación cristiana que él tuvo. En Hechos 20 se dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Dios compró la iglesia con su propia sangre. Amigos, yo no conozco todos los detalles de sus vidas, ni cómo se les ha enseñado a pensar acerca de la iglesia. Pero basado en el Nuevo Testamento, les puedo decir que la iglesia es llamada el cuerpo de Cristo, comprada con la sangre de Dios. Por eso es que la iglesia está al centro del plan de Dios. Muchas de las cosas que forman parte del cristianismo no son cosas individualistas simplemente, más bien son virtudes que se expresan en relación con otras personas. Por eso es que finalmente la razón por la cual ser miembros de la iglesia es para Dios mismo. Amigos, eso es lo que quería mostrarles. Terminamos leyendo Efesios, esta visión bíblica de la iglesia local y de nuestra vida en conjunto. Es al mismo tiempo un desafío y un consuelo, ¿no es cierto? Es un desafío porque la Biblia dice que tenemos una responsabilidad clara de cuidarnos los unos a los otros. Pero también es un consuelo, porque sabemos que la familia de Dios estará cuidando de nosotros, dándonos su amor y orando por nosotros. Mi oración entonces es que al menos
hayan comenzado a entender la belleza y el poder de Cristo en la iglesia. Que Dios les dé el gozo y la pasión para continuar esta conversación junto con sus pastores, sus familias y unos con otros para su propio bien y la gloria de Dios.